en el preview de los compañeros y la verdad que está bastante golpeada la cancha. Aquí va a autorizar a la jueza. Movió la pelota el equipo de Guaraní de blanco. Alternativo utiliza el día de hoy el equipo legendario. Recupera la pelota el equipo legendario. Mete para Patricia Sánchez. Sigue Sánchez. Escapó de su marcadora. Va hasta fondo de cancha. Busca el primero Guaraní. El centro. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Larisa Riquelme captura muy bien ese rebote que dio en una defensora luego de la gran acción de Patricia Sánchez. Remata fuerte arriba al techo del arco y es el primero para el equipo legendario que pasa a ganar el partido por 1-0. Jessica Martínez para pegarle. Se mete por el medio Castellano. Viene el centro para Castellano. Golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní con golpe de cabeza. Janina Servín atropelló en el primer poste. Desvió la pelota y le dio una dirección bastante extraña, imposible para la arquera. Tapando todos los errores de su defensa. Martínez y el saque de esquina. Pelota arriba, cabezazo, gol. Gol de Guaraní con golpe de cabeza. Nuevamente se anota en el tanteador Janina Servín. Lindo centro, a ver si fue Janina, fue la 9. Castellano finalmente busca el perfil para meter la pelota. Ana Pereira, la receptora, qué buena pelota para Larisa, está para definir. Saldívar tapó la arquera. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Otra vez Karina Castellano, luego de la tapada de la arquera Heidi Salas, pero qué balón metió Ana Pereira. Excelente el pase, el remate de Saldívar que quita la golera y el rebote. Va a encarar, escapa de la marca de Villasboa, Patricia y el centro para González. Engancha González. Penal, dice el árbitra. Penal, dice Fanny Martínez. Hay pena máxima y Guaraní puede llegar al quinto. Y mirá que está dolida, no sé. Llega con profundidad. Controla. Sí, la agarró. Atenta Salas. Concentrada Ana Pereira. A retroceder ahora. Un poquitito. Queda frente a la pelota, se inclina, autoriza la jueza. Arranca Pereira, Pereira. ¡Ah! En el palo. En el palo el remate. Y acaba de salvarse Triqui del quinto. Pereira, Ana Pereira, autoriza la jueza. Viene el tiro libre, pelota arriba. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Karina Castellano con golpe de cabeza. Clava la pelota en el techo del arco. Y Guaraní llega al quinto. 43 de la primera etapa. Cabezazo limpio, sin marca. Karina Castellano. Se prepara Jessica Martínez para meter la pelota en el punto penal. Autorizar la jueza. Viene el tiro libre. Pelota arriba. No pudo llegar allí. Sí. Aparece para definir gol. Gol de Guaraní. Llega el sexto. El sexto tanto del conjunto legendario. Fue obra de Arminda Troche. No pudo empujar allí Sánchez, pero sí estaba atenta Arminda Troche. Larisa. Se viene Saldívar, el centro de Larisa arriba. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní llegó el séptimo. Con golpe de cabeza Luz Franco. La recién ingresada termina conectando muy bien ese centro que superó totalmente a la golera. Y Franco de cabeza sigue aumentando el marcador para Guaraní. Y en el pase contra el área está habilitada. Se viene por otro gol. Franco tira, gol. ¡Gol! De Guaraní llegó el octavo. Luz Franco nuevamente, la autora del gol, la número 21. Pica totalmente habilitada. Iban dos jugadoras de Guaraní como para concretar, pero Franco es la que define bien ante la salida de la arquera. Gana 8-0 el equipo legendario. Deja para que maniobra allí. González cae. Ya no queda tiempo, dice la jueza. Terminó el partido.
Final del partido, goleada de Guaraní sobre Sportivo Trinidense. 8-0 ganó el legendario. Sí, un Guaraní que fue superior de principio a fin en este partido y que aprovechó todas las que le dio Trinidense. Un equipo que estuvo flojo, que no quiso sobre todo generar, porque sí tiene equipo.